Estracera, el hombre gris que gritó justicia. Van a estar Jaime Linares con Juan Pedro Tunesi dialogando con el autor, que es Jaime Rosenberg, con quien estamos en comunicación. Mucho gusto, Jaime. Luis Cano, Radio Alto, Bahía Blanca. ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por estos minutos. Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto para vos y saludo para vos y saludos para tu audiencia. Bueno, ayer hablaba en la marcha brevemente con, no, ayer no, anteayer, hablaba brevemente en la marcha acá en Bahía Blanca con Tunesi, cuando nos dio noticias sobre esto, y entonces coincidíamos en una breve charla de unos metros. A mí por lo menos me resulta muy interesante y creo que lo pinta de cuerpo entero la idea que uno tiene, eso que pones en el título, Julio César Estracera, el hombre gris que gritó justicia. Entonces quiero detenerme, ya que tengo la oportunidad de preguntarte. Imagino el porqué, pero que lo expliques. ¿Por qué el hombre gris? Sí, bueno, justamente ahí no quisimos, digamos, subestimar ni menospreciar, al contrario, la figura de Julio César Estracera. Tal vez algún familiar se enojó por el título, que me lo hizo saber. Pero la idea fue mostrar que era Julio César Estracera, un integrante de la familia judicial que hizo todos los caminitos posibles, digamos, desde cadete hasta, prosecretario, secretario, fiscal, juez, bueno, hasta que llegó ese momento, ¿no? El momento en el que él asume la fiscalía del juicio a las juntas que juzgaba la Cámara Federal porteña, ¿no? Sí. Hasta ese momento había llevado una vida sin sobresaltos, podemos decir, tampoco con grandes luces, y por eso le pusimos el hombre gris, claro, porque la idea era que una vida que era hasta el momento convencional, hasta ese momento, bueno, le tocó ese hito de la historia argentina, ¿no? Que fue el juicio a las juntas, y él estuvo a la altura, ¿no? Por eso gritó justicia, ¿no? Porque todos recordamos el Nunca Más, el alegato final del 18 de septiembre de 1985, donde él, hace la acusación y pide las penas para los integrantes de las 3 primeras juntas militares, que gobernaron el país desde 1976. Claramente, dicho en el buen sentido, no es un término, no solamente para muchos puede significar un término peyorativo. Un burócrata que le tocó un momento determinante, pero que además asumió ese momento en su condición de ese caminito que dijiste como hombre de la justicia, lo asumió con total responsabilidad. Esto es lo que hay que decir también. Sí, en la película hay una escena que después el hijo me confirma que es cierto, donde, estaban debatiendo en familia, ¿no? Con Marisa, su señora y sus 2 hijos, el tema de aceptar o no. Entonces, en un momento Julián, su hijo, le dice, no podés decir que no, y Estracera le dice, no puedo decir que no. Como que él sintió que era una obligación moral para él decir que sí a esta cosa que era, no era, ninguna cosa nimia ni un detalle, era nada menos que acusar a Videla, Macera, Agosti y los otros miembros de las juntas de todas las barbaridades, los horrores que se cometieron durante la dictadura, ¿no? Él sintió como un llamado, no podía decir que no podía negarse, y estuvo, como te repito, para mí estuvo, y para, lo que quedó en la historia, ¿no? Quedó absolutamente, fue un rol que le calzó justo, que él lo asumió con total seriedad, y que, una transformación, según me contaron también los jóvenes abogados que lo acompañaron, en toda la conformación de los casos, la selección de los casos, las entrevistas, una metamorfosis, un cambio interno en él, desde que él asume hasta que, llega el alegato y termina con la condena en diciembre, ¿no? En diciembre del 85, la Cámara Federal, condena a los ex jefes militares. Como que salió, a medida que se fue metiendo en el tema, salió de esa condición de hombre, ¿cómo decirlo?, que sigue su caminito en la justicia sin mayores luces. Común. Exacto, sí, y contaban muchos de los testigos que tuvieron que obviamente contar todos los horrores que habían vivido, que sentían que Estracera los escuchaba, que Estracera tenía como esa cosa de
de estar muy, muy atento a todo lo que decían y utilizar toda esa información después para la acusación. Hubo una selección de todos los casos de la CONADEP, ¿no? Más de 8.000 casos, hubo que seleccionar 700, y bueno, esos son los que de alguna manera conformaron la acusación, que después fue la base de la condena, ¿no? Así que, bueno, una metamorfosis personal y la personificación de ese pedido de justicia que tenía la sociedad en aquel momento, ¿no? Que pedía justicia a gritos, ¿no? Después claro. de los horrores de la dictadura, claro. y bueno, y el nombre propio fue Estracero. Jaime, sé que estás con los minutos contados, pero antes de la charla de mañana de 19:30 en la Biblioteca Rivadavia, aquí en Bahía, Sí, quiero preguntarte, sí. ¿Todo esto te llevó a meterte durante mucho tiempo en cuestiones de su vida privada, más allá de la condición de hombre de la justicia? ¿Cuál fue la experiencia en tal sentido como periodista, como escritor? Sí. Bueno, la verdad que es una vida que tiene algunos vaivenes, ¿no? Cambió mucho de casa cuando era chico, porque bueno, su padre era empleado de YPF, con lo cual él nace en Comodoro Rivadavia, también en el sur. Después lo trasladan, vuelve a Buenos Aires, está en la provincia de Buenos Aires, en Villa Ballester, y después va a un colegio religioso, un colegio católico, Colegio San José. Y se va conformando ahí una personalidad, mezcla de rebeldía con, bueno, brillantez en cierto modo también, porque era muy buen alumno, pero con una rebeldía muy particular, ¿no? Un carácter fuerte, un carácter volcánico a veces. Eso me llamó la atención, y a pesar de, por ejemplo, de haber cursado en un colegio católico, era absolutamente anticlerical, ¿no? Tenía como esa cosa muy de anti-iglesia, o por lo menos anti-institución, ¿no? Y después, bueno, muy porteño, un porteñazo, ¿no? Muy amante de la noche porteña, de lo que era la juventud de los años 50, ¿no? Muy antiperonista en su juventud. Creo que eso no lo perdió nunca. Bueno, vinculado al radicalismo por vía familiar, se va acercando como simpatizante, siempre, nunca como militante, hasta, digamos, los 80, cuando van a Alfonsín, que se enamora de Alfonsín. Hay una frase que me dijo su viuda, Marisa, que después falleció también en el 2022, que me dijo, él era un conservador que se enamoró de Alfonsín. O sea, él era una persona de costumbres conservadoras, que no tenía nada de revolucionario ni de militante, ¿no? Claro. Pero la figura de Alfonsín lo encandiló de tal modo que, bueno, se embarcó en ese proyecto como fiscal y después como embajador, como dirigente, y se afilia al radicalismo en el 2003, recordarás, bueno, después de la debacle de la Rúa, el radicalismo estaba por el piso, ¿no? Sí. Estaba en el piso político, sí. Y él en julio del 2003 decide a los 70 años afiliarse de la UCR porteña. También un gesto de alguna manera de coherencia, ¿no? Con sus ideas, y también de su cariño y de su afecto y de su admiración por Alfonsín, ¿no? Jaime, gracias por estos minutos. Te esperamos mañana entonces, 19:30, la presentación del libro en la Biblioteca Rivadavia. Gracias por esta charla. Al contrario, gracias a vos, un saludo a tu audiencia y nos vemos mañana. Gracias, muy amable. Jaime Rosenberg.